¿A quién no le pasó algo así que le devuelven un producto vendido con la caja, uno lo abre, a ver qué pasó, que me lo están devolviendo, y cuando le llegó, yo vendo unos auriculares y me devuelven esto? ¿Tiene el peso? Parece que sí, pero cuando llegó, ahí viene el lloro y el crujir de dientes, porque no podemos demostrar nada. Ahora Mercado Libre revisará gratuitamente las devoluciones de los productos almacenados. ¿Qué quiere decir esto en detalle? Yo despachaba un producto, generalmente se iba por full, voy a adelantar un punto ahí, ya tenía ese proceso de revisión de ida y vuelta y funcionaba bastante bien. Pero ahora vamos a trabajar en otra área. Vamos a entender primero cómo funciona. ¿Qué es lo que está ofreciendo Mercado Libre? ¿No? Revisión detallada para proteger al vendedor de devoluciones fraudulentas. Basta de fraude. Empezar a reconocer quién es quién dentro de la plataforma. Es una forma más profunda de separar mucho de lo que está ensuciando el ecosistema. La verdad que yo lo tomo con mucha felicidad las nuevas medidas, y esto es lo primero que nos resuelve. Punto 1, revisión detallada para proteger al vendedor de las devoluciones fraudulentas. Generalmente cuando vendedores nuevos me consultaban para vender en Mercado Libre productos de alto valor, siempre me daba la impresión, me daba la necesidad de advertirles que hay que tener cuidado, no sea cosa que un par de devoluciones nos terminen arruinando el negocio, particularmente cuando el ticket es muy alto. Número 2, ahorro de tiempo en la gestión del vendedor con recomendaciones sobre las devoluciones. Ahora vamos a empezar a recibir, no es que no nos van a devolver nada, lo que vamos a ir frenando es el tema del fraude. Si yo mando mal mi producto, viene mal de fábrica, no está chequeado, me lo van a devolver igual. Ahora hay una barrera que ahora vamos a examinar juntos que nos blindaría de devoluciones fraudulentas. No es que no va a haber más devoluciones. Así que guarde el champán para ese otro momento si llega alguna vez. Pero tenga en cuenta que sí lleva mucho tiempo la gestión de tratar de recuperar el costo perdido cuando nos devuelven un pedazo de madera contra un producto que fue despachado de forma honesta y eficiente. Ahí no es que funciona mal, literalmente nos estafaron. Número 3, vamos a tener la capacidad de ver el estado del producto y las evidencias para entender mejor el motivo de las devoluciones, y si hay algún problema con la devolución, el vendedor podrá contactarse por sistema con quienes están haciendo la revisión de las devoluciones para resolver esos grises que seguramente se van a generar en la plataforma. Vamos a hablar vamos a tratar de separar cómo funciona este tema de la revisión, la devolución y la revisión, y cómo venía la experiencia. Si los productos estaban en el centro de distribución de full, si estaban ahí ya alojados, el comprador, vamos a leerlo tal cual está para no hacer lío, tu comprador devuelve el producto, hay proceso de devolución, llega al centro de distribución, Mercado Libre revisa y le dan un fallo, revisa, a ver qué volvió, revisan y dan un fallo, y dependiendo de su condición, vuelve a la venta o es descartado. O sea que si alguien dice el producto no me funciona, lo revisaban los especialistas que están en full para ese tema y descartaban, decían, bueno, sí, está funcionando, vuelve a la venta, fue una interpretación errónea del comprador. Y si no está funcionando, vuelve al domicilio del vendedor, como corresponde. Ahí ya tenemos una señal fuerte, que si tenemos muchas de esas que están yendo y viniendo, debemos apelar a comunicar mejor el producto porque de alguna manera algo malo está pasando. Los que mandamos por fuera de Mercado Envío Full, por Mercado Envíos, lo que sucedía, o lo que sucede en algunos casos todavía, tu comprador devuelve el producto, lo recibimos directamente de los vendedores, miramos su condición y le avisamos a Mercado Libre que nos mandaron un tronco en el paquete o nos devolvieron el producto completamente destruido o mal utilizado o que no cumple los términos y condiciones normales del uso de un producto para poder devolverlo o no. Entonces esto no resuelve 100%, no es garantía de
que esto ya está, listo, vamos directo al cielo, todos contentos. No, se está trabajando, se nota que Mercado Libre está trabajando en mejorar aún más la experiencia. ¿Qué tenemos ahora? Nueva experiencia, devolución a tu domicilio con revisión. Ya no va, el comprador hace el reclamo, genera la devolución y me viene a mí, a mi depósito o a mi domicilio. Ahora va a un paso intermedio. Tu comprador devuelve el producto, llega al centro de distribución, revisan y dan un fallo que puede ser favorable, puede ser que no, puede ser que sea a medias, que no quede claro, y nos envían el producto. Entonces, esta es la opción que vamos a hablar ahora y vamos a desarrollar un poquito más. Yo le quiero anticipar los grises. No se entusiasme, sea coherente, no desgaste. Vendedores que son, yo quiero decirle una cosa, va a quedar muy en claro quién es un vendedor serio, ese pataleo estéril, echando la culpa a todo el mundo, cuando en definitiva estamos con productos de mala calidad, despachando el producto a medias o incompleto, o el producto nos quedó mal y lo mandamos igual, si pasa, pasa. Ahora va a quedar muy, muy en claro quién es quién. Así como buscamos los vendedores lo que sería la penalización justa para el comprador fraudulento, yo entiendo que también va a haber una mirada para el vendedor fraudulento. Aquel que no se preocupa por nada, aquel que todo el tiempo está y dale, 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 y después, bueno, no lo resolvemos. Así que atención de los dos lados, ¿eh? Revisión detallada de tus devoluciones. Vamos a hablar sobre cómo es ese proceso, cómo funciona y qué se está buscando. En el centro de distribución, los especialistas, sí, va a haber un equipo de personal dedicado, especializado en llevar a cabo inspecciones visuales y de funcionamiento para verificar el producto que vuelve. Es súper importante, es súper importante. Por primera vez en la historia, vea cómo cambia el negocio. Vamos a tener que nosotros acostumbrarnos a tener menos quejas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿De qué nos vamos a quejar? Ya no tenemos muchas excusas, ¿eh? Esto nos saca excusas, esto nos limpia, nos allana mucho el camino, esto reduce sensiblemente las pérdidas porque obviamente también va a bajar muchísimo esa tasa de incidencia tan grande de ventas fraudulentas que algunos venimos padeciendo porque, digamos la verdad, hay productos que son más apetecibles que otros. Cualquiera se anima. Particularmente, y hablo ahora por Argentina, donde las leyes son tan laxas que cualquiera se anima a hacer cualquier cosa. Cualquier adolescente se anima a cambiar un iPhone por uno de estos. No tiene problema. Cualquiera se anima a cualquier cosa. Entonces, bueno, llegó el momento de simplificar un poco. Obviamente, esto es un esfuerzo que se hace del lado de Mercado Libre y entiendo que debería funcionar muy bien, pero como ya les digo, no me venga con el reclamo, a mí no me funcionó, a mí me pasó, va a pasar. Lo que estamos buscando es que la incidencia sea reducida lo menos posible. ¿Qué se está buscando? Que sea el mismo producto enviado con los accesorios que recibió el comprador. O sea, si yo mando un producto con, no sé, con sus componentes, si son 5 partes, me devuelvan las 5 partes. No te devuelvo el cablecito que a mí me servía, ¿no? Entonces, que sea el mismo producto enviado con los accesorios que recibió el comprador. O sea, que vaya y venga exactamente lo mismo. Que el producto no tenga marcas de uso. Basta de recibir zapatillas que fueron el sábado a bailar y me las devuelven el lunes, martes, ya están haciendo el reclamo. O las camisas que se usaron el sábado de fiesta, se casó la sobrina y me la devuelven a mí. Se casó el sábado, usaron la camisa, me la devuelven a mí el miércoles. Se terminó. Que no tenga, el producto no tenga marcas de uso es muy importante. Que esté en las mismas condiciones que el comprador describió al reclamar, o sea que no sea un producto completamente distinto. Ustedes ya saben, hay casos donde las piezas están numeradas o tienen número de serie y se toman el atrevimiento de devolvernos un repuesto del mismo producto ya utilizado haciendo el reclamo. Yo entiendo es un poco también de ignorancia de la gente que se embarca en estas cuestiones, pero digamos que ahora me está gustando mucho más el proceso. Ustedes ya saben, nosotros en nuestra academia hace años venimos enseñando estrategias para licuar reclamos, estrategias para minimizar las incidencias,
distribución de precio-venta público en relación a las pérdidas que tenemos por fraude dentro de la plataforma. Bueno, todo eso siempre estamos tratando de equilibrarlo y en definitiva también va a tener una incidencia en nuestro margen de ganancia. Que encienda correctamente y no esté bloqueado se aplica. Muchos compran relojes inteligentes, por ejemplo, o celulares y los devuelven bloqueados. ¿Me los manda con la clave? ¿En serio? ¿En serio? ¿A ese nivel vamos a jugar? Ha habido casos, ¿eh? Hay que andar reseteando todo. En anillos inteligentes, relojes inteligentes completamente bloqueados. ¿En serio? A ese nivel estábamos jugando, ¿eh? Mire que no estoy hablando de cosas que pueden pasar, qué sé yo. Pero bueno, hay malicia. Esta tarea de análisis, de revisión, esto ya para que el vendedor se ataje, esta tarea se completará en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la recepción del producto. Hago el reclamo el lunes, me dicen, bueno, usted tiene X días para llevarlo al correo, lo llevo al correo 5 días después de recibido, 3 días hábiles más, que es el proceso que demanda, por ahora, depende la enorme cantidad de reclamos que se estén generando. Yo ni quiero pensar la cantidad de devoluciones y reclamos que se generan por día en Mercado Libre. No lo pregunté. Una pregunta interesante, la tendría que hacer. Son 3 días hábiles. Yo le pido a todos que tengan la flexibilidad de cualquier profesional que entiende que no está escrito en piedra ni es la Biblia y que me dijeron 3 días y van 4 días. Salga de ahí. Salga de ahí, no se meta ahí. Si tarda 5 días, tarda 5 días. Prefiero que esté ahí siendo analizado o esperando para analizarse y no que venga de una. Prefiero eso. Pero tengan en cuenta que no solamente me están analizando la actitud del comprador, sino también cómo trabaja el vendedor. Estas fechas, o sea, yo entiendo que en fechas especiales este plazo podría ampliarse por un tiempo adicional. Obviamente, no es lo mismo la tasa de devoluciones en pleno hot sale o en un post hot sale o en fechas especiales. Obviamente, cuando sature va a haber unos días más y eso es entendible, porque si esto lo hacen, y sé que es así, con especialistas que son seres humanos, obviamente no es infinito, no va a haber 10.000 personas para revisar los productos, ¿no? Va a haber una cantidad y evidentemente en algún momento puede llegar a saturar, pero bueno, paciencia, paciencia. Vamos a avanzar un poquito más. Con la revisión de los productos tenemos la seguridad de que se respeten las políticas de devolución. Por eso arranqué la introducción de esta charla de esa manera. Bueno, basta de tanto ruido, de ser víctima todo el tiempo. Y vea que yo siempre digo que acá el que vino a invertir, el que vino a poner capital de riesgo, el que vino y sabe que está para eso es el vendedor. Yo no espero que yo nunca pierda, Yo sé que hay cierto nivel de pérdida. Algunas plumas siempre quedan quemadas. No espero nada del comprador, obviamente yo no espero nada del comprador, espero únicamente que no me estafe, nada más, es eso. Yo puedo entender un producto fallado, una devolución fallida, una mala interpretación del uso del producto, lo puedo entender. Yo lo que quiero es que se cumplan las políticas y creo que esto le va a hacer muy bien al proceso de venta y a ustedes como vendedores los tiene que motivar a quedarse tranquilos de que es una clara señal de que Mercado Libre está pensando en los vendedores y salimos de esa casilla, avanzamos una casilla, salimos la casilla de víctima para entrar plenamente en la de vendedor profesional, sabiendo que sí va a haber incidencias, pero se está trabajando para minimizar esas incidencias. El número 2 me encanta. El punto 2, se detectan los fraudes. Queda clarísimo que hay un intento de fraude y rápidamente queda identificado quién es el personaje del otro lado. Eso ya Mercado Libre tiene toda la data y es fácil de trabajar en ese sentido. Así que el 2 me gusta mucho y el 3 se garantiza un trato justo a compradores y a vendedores. Por eso trato de ponerme en el medio, no solamente del lado de soy víctima y soy vendedor, sino también que muchos compradores son víctimas de vendedores fraudulentos. Es una pesadilla también, es una pesadilla. Productos falsos, productos de imitación. Cuidado ahora, cuidado. Pueden perder su cuenta instantáneamente. A la 1, a las 2, a la 3, listo, no se discute más,
La verdad que es desgastante hablar siempre los mismos temas con la gente. Yo me pongo en el lugar de Mercado Libre también. ¿Cuántos años vamos a estar explicándole a la gente que en esta plataforma no se puede vender productos falsificados o de dudosa procedencia? No, pero yo vi porque tengo un amigo. Bueno, mire, cuando lo analicen a usted, lo van a jugar a usted. No hay manera de que uno esté invocando que... Y a veces me ha pasado, mire, la semana pasada varios vendedores en una charla me dijeron, no, yo veo que se vende productos falsos en Mercado Libre, a ver, identificámelos. No había certeza de nada, le parecía. No había certeza de nada. Empezaron con el tema, no, pero yo lo conozco, pues ya está, ya está. Entonces, obviamente, y eso lo van a ver conmigo y lo ven los que se forman con nosotros en consultoría individual y grupal, todo el área de inversión que hace Mercado Libre en detectar el fraude dentro de la plataforma es enorme. Los informes de transparencia que genera Mercado Libre al menos 2 veces al año, que con orgullo muestra cómo limpia la plataforma todo el tiempo de forma automática y a través de la denuncia de las marcas. Entonces, me parece que sí, es como tratar de equilibrar que haya esa garantía de decir, no, mira, comprador, estás mandando mal el producto, le faltan componentes, le falta el cable, le faltan piezas, falló, no prende. No, pero a mí me funcionaba cuando lo mandé. Bueno, ¿no? Si yo entiendo, en un punto vamos a tener problemas como, por ejemplo, que ahí supongo yo va a demandar mayor poder de análisis técnico del lado de Mercado Libre. Yo vendo una placa, no sé, para lavar ropas, me la devuelven quemada. ¿Cómo va a demostrar Mercado Libre que no la quemaron y no la mandé quemada yo o no me la quemó el comprador? Entonces ahí empiezan los grises, subimos un nivel y eso amerita un nuevo nivel de gestión y de problemas. Es más o menos parecido, entiendo yo, y ahí me sabrán disculpar los que se sientan tocados. Cuando yo usaba el Windows 3.1 tenía problemas de Windows 3.1. Cuando me pasé al Windows Vista empecé a tener nuevos problemas de Windows Vista y así sucesivamente. O sea, cada vez que tomo un sistema nuevo, obviamente genera un sistema o unos procedimientos a curar nuevos también. Dejo los problemas viejos atrás y ahora tengo que enfrentar nuevos desafíos. Yo para que saquemos el grito del cielo y nos pongamos a trabajar codo a codo, resultados de la revisión, porque yo les puedo decir a ustedes, no, mire, fallo a favor del comprador, le devuelvo el dinero al comprador y le mando el producto a usted. Yo necesito saber, tener la data, y acá viene la parte interesante de cómo se resuelve, que es muy interesante, los resultados de la revisión. Vamos a tener en las distintas notificaciones estos avisos. Por ejemplo, revisamos el producto y está en buenas condiciones. Si revisan el producto y está en buenas condiciones de evolución finalizada, el producto está apto para la venta, está en perfecto estado y puedes volver a venderlo. El producto está bien y no lo devolvieron. No sé la razón, habría que ver ahí qué pasó, se faltó un componente y demás. De evolución finalizada, el producto no está apto para que lo venda. Podemos mejorar la condición del producto para ver si lo podemos volver a vender y si no es posible se recomienda descartar. Está simple, está claro. Yo ahí recomiendo optimice sus controles de despacho del producto. La revisión antes de despachar. El doble control antes de despachar. Que no se generen situaciones que podrían evitarse. Así únicamente tenemos cuestiones que van del lado de la venta fraudulenta o porque el producto vino fallado y no había forma de anticiparlo. Minimice de su lado para no estar volviéndose loco todo el tiempo. Si el producto no está en condiciones, te daremos el dinero y dependiendo del caso, lo enviaremos a el comprador de vuelta. Devolución finalizada, regresamos el producto al comprador. Nunca pasó eso. Se daba por inocente directamente al comprador y se terminó la historia. Se revisa el producto, se le ponen las pilas, ve que funciona, reclamo que no es válido, le devuelven el producto al comprador y a nosotros el dinero. Devolución finalizada, descartamos el producto. Lo descartamos en nuestro centro de distribución. Eso porque el producto destruido, detonado, dice, no lo enviaremos a tu domicilio, te acreditamos el dinero en Mercado Pago en una fecha determinada que figura ahí, está muy chiquito, no tiene sentido porque es ficticia. Listo. Se terminó la victimización, desde ahí.
Como yo tengo, y esta es la parte que me encantó de todo el proceso, que vamos a tener y tenemos esta ficha para ver que los datos de la revisión, el producto, los datos del producto y los que los especialistas identificaron de las fallas que el producto tiene o cómo volvió, o el análisis con los detalles y las fotografías dándole soporte al diagnóstico que se hizo del producto. Esa es la parte que me encanta, porque ya lo estoy viendo ahí. Entonces, como dice acá, ¿no? Que se va a ver imágenes con el estado del producto que fueron sacando esas imágenes, esas fotografías, los mismos especialistas para asegurar que se cumpla con la política de devolución. O sea, tengo ahí una información, un material, una devolución de lo que pasó. Obviamente no pretendo hablar con cada vez que se analiza un producto, pero voy a tener información ahí. Pero nos dijeron, y quiero agradecer, aprovecho, a todo el equipo de formación de Mercado Libre, que esta semana tuvimos una charla especial donde nos estuvieron poniendo al día de todos estos datos. Esta información viene directamente de los equipos de Mercado Libre, donde nos formaron y nos dicen que muy pronto, desde esta misma ficha, vamos a tener la capacidad de tocar este botoncito acá abajo que nos va a permitir interactuar si tenemos alguna diferencia con la devolución. Muy pronto, desde este mismo lugar, también podrás pedirnos ayuda una vez que recibamos la devolución si tenemos un problema diferente al resultado de la revisión. Es como una apelación. Va a estar acá. Tal vez todavía no está, no lo tengan todos, pero lo van a tener. Así que paciencia. ¿Cómo gestionar una devolución con nuestra revisión? Vamos a ver ese paso. Empiezan a llegar las cajas con las devoluciones. Bueno, ahí tenemos los que tienen la pistola para escanear. Pueden escanear el código QR con la caja donde viene la devolución y eso los va a llevar dentro de la plataforma a donde está todo esto que vimos recién. Todos los datos y el proceso por el que pasó la devolución. Si no tienen la pistola para escanear, simplemente van al área de lo que sería devoluciones o de producto y empiezan a poner el código de barras. Ponen el código de barras acá y van a localizar la devolución para hacer el seguimiento. ¿Bien? Luego, cuando entramos a la ficha, identificamos en el seguimiento si el producto está en proceso de revisión. Por eso les digo, yo entiendo que algunos podrían tener, como otros no. Podremos recibir algunas devoluciones que no tienen proceso de revisión por ahora. Yo creo que lo que están buscando que en un mediano plazo todos tengan. Así que bueno, ahí van a tener el dato. Y luego, esto para que se den cuenta cómo lo van a ver, lo puse acá, para que vean cómo lo van a ver, la devolución. Devolución revisada, el producto no está apto para que lo vendas y ahí vamos al detalle o a la revisión. Desde acá, lo van a identificar fácilmente, va a estar en el panel, ya saben, es muy intuitivo el panel de Mercado Libre. 3. En el resultado te damos las sugerencias de cómo gestionarla, además pueden ver los detalles y fotos de la revisión hecha por los especialistas. Ven acá hay como un diagnóstico, yo marqué acá este dato, este detalle que se ve donde dice nuestros especialistas identificaron que la caja original venía abierta. Listo, eso a llorar al campito, no vamos a tener solución ahí. Pero no vienen los cables de conexión completos. Ese fue el diagnóstico y ahí muestra las fotografías con el detalle de cómo fue todo el proceso o lo que se fue identificando. Más arriba, no lo quiero dejar pasar por alto, muestra cuál fue el tenor del reclamo. El comprador dijo que el producto no funciona. Lo comprobamos en la revisión y como no es su responsabilidad, le reembolsamos el dinero y enviamos el producto a tu domicilio. Y suscríbase. Así va a estar al día de todas las novedades que se van dando en Mercado Libre. Si usted se suscribe a mi canal de YouTube, nunca va a estar solo. Nunca más va a haber un vendedor solo. Porque un vendedor solo no crece, no se informa, no puede interactuar, no aprende de lo que le sucede a otros vendedores.